Muchas gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Muchas gracias, Señor, por tu cuidado de nosotros. Muchas gracias por llenarnos de tu sabiduría cuando reconociendo que la nuestra es limitada, es pequeña, es parcializada muchas veces porque dentro de nuestro concepto de sabiduría humana no podemos tener la justicia divina porque no tenemos el conocimiento pleno y porque también en nosotros es lógico que se cuelen, que se inmiscuyan algunas pasiones de la carne. Estamos todavía, mientras que estamos siendo llevados a la excelencia, a la estatura de Cristo, estamos todavía teniendo ahí como residuos de nuestra naturaleza humana. Y esos residuos de nuestra naturaleza humana afectan nuestro concepto de la justicia. Pero Señor, incluso hay una meditación en la que hizo la Iglesia Mundial y que estamos por compartir también sobre bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia, es empezar a ver la justicia de forma espiritual, con los ojos tuyos, Señor. Pero tú mismo nos dices que eso es posible, porque uno dice, Señor, ¿cómo yo voy a ver las cosas como tú las ves? Y tú lo dices en el libro de los Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Pero ¿cómo yo voy a ver por los caminos del Señor? ¿Y cómo va a ver apropiadamente los caminos, las decisiones, la voluntad del Señor? Con una sabiduría espiritual. Eso es cuando te entregamos el corazón y decimos, Señor, te lo entregamos para que le quites pensamientos humanos, pensamientos imperfectos, pensamientos impregnados o manchados, o por lo menos si hemos sido limpiados, por lo menos todavía un poquito teñido de pecados. Ya qué tan impregnados, qué tan pintados, o qué tan todavía con residuo de pecado, eso depende ya también de un proceso que es la santificación y por el cual nosotros tenemos que orar cada día para confesar nuestros pecados, para que confesando nuestros pecados, tú nos los perdones, pero también que nos vayas limpiando de toda maldad y vayas quitando todo residuo de carnalidad de nosotros que nos hace ver las cosas de manera tan imperfecta, tan poco conveniente, Señor. Señor, tú quieres que nosotros veamos las cosas como tú. Tú quieres que tengamos tus pensamientos, tus sentimientos, para entonces tener tu acción. Y también dentro de eso saber cuándo dependemos de ti. ¿Qué hacer mientras tú actúas? Bueno, si algo tú nos has dicho, sean santos, siempre santos. Sean santos como yo soy santo. Y esto es ajustado a tu voluntad mientras que tú haces la labor. Y otra cosa que tú nos has dicho, Señor, estén tranquilos, yo pelearé por ustedes. Y santo es no solamente hacer buenas obras, es dejarte hacer, es tener paz en ti, porque yo puedo hacer obras buenas, pero todavía con inquietud, con nerviosismo, con temor, con angustia. Y tú no quieres eso, sino que más bien, aunque veamos que las cosas están duras, difíciles y la injusticia parece imperar, que estemos tranquilos, que desechemos toda ansiedad, que dejemos toda carga ante ti. Tú trabajas en nuestra paz y tu barca transita sobre nuestras aguas tranquilas. Tú honras la tranquilidad porque en la tranquilidad nosotros te honramos a ti, Señor. En nuestra paz te honramos a ti. Así que nos despojamos de toda carga hasta que estemos tranquilos. Y estando tranquilos, pasamos a estar gozosos porque veremos tu mano poderosa. Señor, gracias por esta mañana. Háblanos, háblanos muchísimo. Aquí estamos dependiendo de ti y dándote gracias porque si tenemos acceso a ti es por Cristo Jesús nuestro Salvador. Y todo esto lo pedimos, Señor, todo lo que hemos pedido, lo esperamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hoy quiero que compartamos esta palabra titulada Errores que debemos evitar al orar. Porque se nos ha enseñado que debemos orar. Pero también, además de enseñar a orar, debemos enseñar a orar bien. Asimismo, nosotros tenemos que aprender a hacer oraciones sabias, correctas, justas. Oraciones que por ajustarse a la voluntad de Dios, Él las oye y las responde. Vamos a el Evangelio de Juan capítulo 2 y vamos a ver cómo debemos orar correctamente. Y vamos a verlo a través de una mujer que habló con Jesucristo
y lo hizo correctamente. Es María, la madre de Jesús. De Jesús en la tierra, porque sabemos que Jesús como Dios no tuvo padre y madre porque Él es eterno, ¿verdad? María, la madre de Jesús, habló con Jesucristo. ¿Y por qué usamos Juan 2 y este diálogo en medio de la boda de Caná? Porque, ¿qué es hablar con Dios? Ya respondí, no. Hice mal la pregunta, perdón, hecho para atrás. ¿Qué es orar? Es hablar con Dios. ¿Qué es orar? Hablar con Jesucristo. ¿Qué es orar? Hablar con el Espíritu Santo. O sea, es un diálogo donde yo le expreso y confío en su respuesta. Así que ciertamente, si el modelo de la oración es hablar con Dios, que tiene el poder, podemos encontrar ese modelo en un Jesús que estaba físicamente ahí, pero que seguía siendo Dios. Así que ciertamente María habla con Jesús, que tiene oídos humanos, tiene un cuerpo humano, pero que tiene una acción sobrenatural. Y vemos aquí desde el versículo 1, Juan 2, desde el 1 en adelante. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Aquí vemos inmediatamente que Jesucristo está ahí. Están los discípulos también, que fueron testigos de estas cosas. Y surge una necesidad. Veamos el paralelo. Jesucristo está, hay una necesidad que yo como ser humano percibo y en vez de ver qué hago, a ver qué invento, en vez de decirle a la gente, por ejemplo, vamos a poner aquí el caso de María. Ella hubiera podido decirle a los de la boda, oye, no hay vino, no, es que no tenemos dinero. Bueno, vayan a pedir prestado. Vayan, pidan prestado, empeñen algo, métanse una deuda, como hacemos nosotros a veces cuando queremos resolver la situación o cuando aconsejamos a otros. Ella se acerca a Jesucristo y le dice así, claramente, no tienen vino. O sea, María ve la necesidad de los demás, ve la necesidad de los demás y se acerca a Jesús para expresarle su necesidad, la necesidad de ellos, pero también esa necesidad que tenía ella por ver respuesta. Entonces, estaba intercediendo por ellos, sí, obviamente estaba intercediendo por ellos con honestidad, con transparencia, con palabras directas. Y esto es muy importante. Cuando hablemos con el Señor, expongamos con honestidad. ¿Cuál es el problema? Señor, vengo a ti porque, bueno, aquellos no tienen vino. Hay quienes no tienen pan. Mira, hay una familia que no tiene pan y yo no tengo para compartirle. Es más, sé que no tienen pan y que yo no tengo para compartirle porque se comieron lo que había y ya yo tampoco tengo pan. Señor, esta es la situación. Con transparencia. Señor, quiero que haya. Me gustaría respuesta para esto. Con palabras directas. A veces, a veces nos inventamos maneras y hasta dentro de todo no somos claros. O sea, hay una situación aquí. ¿Por qué? Porque esa es una forma también de respetar a quien oye. Señor, yo sé que tú eres bueno, que tú eres verdadero. No voy a poner argumentos. Primero pongo la necesidad. Aquí hay una situación. Y luego escucho. Miren que aquí se hace modelo de hablo con Jesucristo que resuelve, que es poderoso, porque hay una necesidad de otros y lo expreso claramente. En vez de errores, es que la oración es después de la acción. Ese es un error que debemos evitar. El primer error que debemos evitar es que oramos después que ya hemos actuado en otros sentidos. Lo primero que va a hacer es acercarme a orar. Y después actúo conforme a lo que el Señor me diga. De hecho, esto fue lo que hizo María. Escuchó y actuó conforme a lo que Jesucristo le dijo. Versículos 4 y 5. Jesús le dijo, repito, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Él informó, no es el tiempo. Escucha María la respuesta en el 5 que dice, su madre dijo a los que le servían, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Aquí vemos algo muy interesante en estas breves palabras. Primero que todo, Jesús le responde a María, ¿verdad? María escuchó a Jesús y aceptó su respuesta. Y esto es cuidado, esto debe ser motivo de cuidado de nosotros. ¿Aceptamos la respuesta de Dios? Pues aquí María aceptó su respuesta.
a pesar de que no era necesariamente lo que podía esperar. Obviamente que era lo que podía esperar. No se diga más. Ahí está el vino. Como nosotros le pedimos al Señor, Señor, no tengo dinero. No se diga más, ahí está. Y el Señor no puede decir, todavía no es el tiempo. Ella aceptó. ¿Y por qué creo esto? Porque uno hace la petición, vuelvo, insisto, esperando que la respuesta sea para hoy, o tal vez para mañana, pero prefiriendo el hoy. ¿Sí o no? Si el Señor nos dice hoy o mañana, ¿qué tú quieres, hijo? Yo, bueno, yo prefiero hoy, ¿no? Mañana también se acepta, pero prefiero hoy. ¿Cuál es la reacción posible de quien no recibe la respuesta? Y aquí podemos estar también cuidándonos de un error. ¿Cuál es la reacción de quien no recibe la respuesta que prefiere? ¿Por qué? Miren que aquí Jesús le dice a ella, aún no ha venido mi hora. Y María no volvió a intervenir y dice, ¿y por qué no? ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Por qué no puedes hacer la buena obra? Hasta lo hubiera podido hacer puchero, hacer una carita tierna, hijo, por favor. Como nosotros a veces pensando que poniendo nuestra mirada más tierna vamos a convencer al Señor cuando el Señor sabe por qué aún no es la hora. Ahora sí, que podemos insistir, por supuesto, que podemos clamarle, sí, por supuesto. Por supuesto, como cuando vemos la parábola esta del juez injusto y cómo por la insistencia de la mujer al final se logra. El Señor en eso respeta nuestra insistencia, pero ahí es donde yo puedo decirle, Señor, no cuestionándolo a Él, Señor, yo sé que es a tu hora, pero Señor, por favor, ayúdame, 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 sin cuestionarlo. Hay una ligera línea. ¿Cómo insisto sin cuestionar al Señor? Bueno, precisamente dice el Señor, yo sé que tú sabes, yo sé que tú tienes razón, pero Señor, por favor, yo te amo y te sigo amando aunque me digas espera. Pero mientras tanto, estoy yo aquí para pedir. ¿Sabes por qué? Porque tengo ansiedad, tengo dolor y no quiero negarte eso y más bien tampoco quiero caer en el otro error. Bueno, Señor, mientras tanto, mientras tú esperas, voy a cometer dos errores, no, un error, dos. Morir en la ansiedad de estar mal o terminar resolviendo por otro lado para no tener esta ansiedad. Ella no cuestiona la deidad y la soberanía de Dios, de Jesucristo siendo su hijo. O sea, uno no tiende a poner un punto final, sino que a veces quiere que siga la conversación. Señor, pero espera, pero es que lo que ocurre, pero es que usted debería hacer, mire, yo tengo unos consejos, yo tengo una perspectiva, el ritmo de nosotros, de los panameños, no es el mismo de los tiempos de usted cuando estaba entre Judea, Galilea y demás. Entonces, ahí es donde a veces caigo en errores en la oración. Señor, ¿por qué? Cuestionando a Dios. El cuándo, el Señor lo ve con misericordia. Recuerden que Habacuc le tuvo misericordia cuando él decía, ¿hasta cuándo, Señor? Y más bien puedo hacerme esta pregunta, Señor, ¿está pasando algo malo que está impidiendo? ¿Qué está impidiendo que nosotros recibamos? A veces puede venir también el reclamo. Miren que María no cometió el error de decir, mira que soy tu madre, mira que soy tu hijo. Nosotros no le podemos decir al Señor porque ella biológicamente era la madre de Jesús. Pero nosotros no le podemos decir biológicamente, tú eres mi hijo. Pero sí podemos recurrir a la carta espiritual. Mira que soy tu hijo. Mira que soy hijo de Dios. Mira que me porto bien. Mira que soy hijo de rey. Mira que tú todo lo puedes, Señor. Oh, por favor, no seas así conmigo. Por favor. En ese sentido, esos son errores cuando esos errores me llevan a perder la sumisión. María era sumisa. María era sumisa y en lugar de alegar a quien tiene la autoridad, instruye. O sea, ella recibe la respuesta de Dios y entonces ella va e instruye al pueblo. Va y le indica a ellos. Instruye al pueblo y no duda que lo hizo con celo de Dios. Yo no dudo que ella lo hizo con celo de Dios, protegiendo también a las personas. Porque también tengo que dar la respuesta porque la gente puede saber que estoy pidiéndole a Dios. Y si yo tengo pena de decir, no es el tiempo, puedo hasta generar dudas en los demás. Díganle, mire, no es el tiempo, sigan la instrucción de Dios. Luego vemos que efectivamente el Señor va a 6 tinajas que eran de piedra y pura agua, nada más tenía agua, y las convierte en vino.
Entonces, vemos que en el versículo 7, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala y se lo llevaron. El Señor responde. Y ahí otro error que nosotros tenemos. La pausa pensamos que es el eterno silencio. Eternizamos el tiempo de Dios. Convertimos en más extenso lo que Dios tiene por pasajero. Y si es extenso, ¿qué hago? Mientras tanto, seguir confiando en Dios. Miren, a mí el Salmo 143, versículo 1, me debe dar respuesta al respecto. En cuanto al Señor. Salmo 143, versículo 1, esto es interesante y debe ser muy alentador y debe ser para nosotros mucha paz en medio de las situaciones que estamos viviendo. Dice Salmo 143, 1, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Aquí yo apelo a mi mirada tierna, a mis palabras, a mis reclamos, no. Yo apelo a la voluntad de Dios, a la naturaleza de Dios. Respóndeme por mi mirada tierna, no. Respóndeme porque me porté bien, no. Respóndeme porque evangelizo, no. Respóndeme por tu verdad. Tú eres verdad y por tu justicia. Tú no te arrepientes, tú no mientes ni te arrepientes. Y tú eres justo. Y tú lo que ves injusto, lo quieres resolver. Respóndeme porque en ti confío. Sí, te ruego, Señor, yo te ruego mientras tanto. Oye mi oración, escucha mis ruegos. No dejemos de orar, porque ese es también otro error que cometemos. ¿Sabe cuál es el error que cometemos con la oración a veces? Dejar de hacerla. Dejamos de orar. Ah, pero es que, ¿qué pasa si el Señor me dice espera? Bueno, ahí sí yo puedo hacer un alto. ¿Cuándo yo hago el alto? Mientras que el Señor no me diga, no, este no es el tiempo todavía, no ha llegado la hora. Yo sigo orando, yo sigo clamando. Pero el Señor me responde. Entonces ahora viene la alabanza. Salmo 10, versículo 12, para ir cerrando. Salmo 10, versículo 12, dice esto con palabras de alabanza, de gloria, de glorificar al Señor. Le pido, pero exaltando su nombre. Salmos 10, 12. Levántate, oh Jehová, Dios. Alza tu mano. No te olvides de los pobres. ¿Y por qué sé que no se olvida de los pobres? Nuestro Dios, ¿por qué no se olvida de los pobres? Por su justicia. ¿Por qué sé que levantará su mano? Porque Él en su verdad, porque Él responde en su verdad y su justicia. Él dice que Él no nos dejará desamparados. Ahora, no dice, no te dejará desamparados desde el segundo uno. Puede ser a partir de la hora 1 o la hora 10. Yo te voy a levantar. Sé cuándo es el momento exacto para levantarte. Sé cuándo es el momento exacto para decirte, yo no me olvido de los pobres, de los desamparados, de los que viven en justicia. Quiero contar un pequeño testimonio que compartía con quienes se habían conectado antes de la oración. Y es que esta madrugada me levanté a orar por el país, por otras situaciones también que tenemos que resolver, pero cuando comencé a pedirle por el país, lo hice con cierto desasosiego, con cierta angustia. Y yo le dije, Señor, ¿sabes qué? Y lo voy a cumplir ahora, ¿no? Pero ya con otra perspectiva. Le dije, Señor, apenas termine el devocional y lo suba a YouTube, yo voy a ponerme a orar hasta que tú me des paz. Y el Señor me mostró esto. Ten paz desde el momento en que yo te escucho. Así. Ten paz desde el momento que yo te escucho, porque sé que yo le dejo las cargas a Él. Ahora esto lo digo con mis palabras. Le dejo las cargas a Él. Y en ese sentido, ¿por qué tengo paz? Porque se resolvieron las cosas, no, porque el Todopoderoso escuchó. Y entonces dejo de orar, no. Ahora comienzo a decir, Señor, en medio de esto, ¿por qué tengo desasosiego? Muéstrame por qué he estado angustiado. ¿Por qué tú me dices ten paz? Porque puede ser que el Señor me diga, ten paz desde ya, y todavía tengo angustia. Y digo, Señor, ¿pero por qué tengo angustia? Porque todavía necesitas creerme más. Necesitas limpiarte, ¿sabes qué? Del pasado, de las respuestas que quedaron al aire, de personas que te prometieron, de las promesas al aire, de las veces que te defraudaron. Renuncia a tu ansiedad. El problema es que sigues angustia porque si no se responde del segundo uno, entras en crisis. Desarrolla la paciencia. Entonces le entregamos a Dios nuestros problemas, tenemos paz. Y si no la tenemos, pregunta al Señor, si tú
tienes a cargo esto y tú lo puedes resolver a un instante y solamente depende de tu querer. Y sé que tú quieres hacer justicia. ¿Por qué estoy angustiado? Y el Señor me puede decir, porque no sabes esperar, porque todavía desconfías, porque no has crecido en la fe, porque todavía, ya sea de forma inconsciente, me estás vinculando a aquellas personas, a aquellos seres que te fallaron. O hasta lo sobrenatural que hiciste y estuvo mal. Por ejemplo, cuando aquel cristiano antes confiaba en brujerías, en amuletos y demás, y le fallaron. Entreguemos la carga a Dios, teniendo paz por eso, dándole gracias a Dios por eso. Y más bien decirle, Señor, muéstrame qué es lo que me mantiene ansioso. Y eso es también orar correctamente, porque es honrándolo a Él, pero también entregándole el corazón para que sea limpiado de esas cosas que todavía no nos permiten tener paz. Les invito a que oremos. Señor, muchas gracias por la palabra de hoy. Gracias porque tú nos enseñas a orar. María en ese sentido fue un perfecto modelo porque vio la necesidad y antes de decirle a los de la boda, empeñen, vendan algo, vean qué inventan, fue directamente a ti, Jesucristo. Pero inmediatamente escuchó la respuesta y se ajustó a ella. Eso también debemos hacerlo. Mientras que tú no respondas, seguimos orando. Pero cuando tú respondes y con palabras e indicaciones, debemos someternos a esto. Y también, qué bueno lo que hizo María. Habló a los demás, porque eso puede estar pasando en nuestra familia, que Dios nos responde y Dios no está diciendo, no es el tiempo. Pero debo decirle a mis familiares, a mis compañeros de trabajo, a las personas que saben que estoy orando y decir, no es el tiempo, pero no se preocupen, Dios ya me respondió. En estas virtudes de María tenemos que contrastar cuáles son nuestros errores. Y también lo último que hizo, obedezcan, obedezcan, llamado a la obediencia porque ella obedeció. Señor, muchas gracias porque tú nos enseñas a orar correctamente, directamente, con transparencias, con palabras sencillas, pero muy honestas, Señor. Decir, francamente, esto me agobia, pero yo sé que tú puedes resolver. Porque tú, Señor, respondes en tu verdad y en tu justicia. Yo sé que tú te levantarás y porque tú no te olvidas de los pobres. Señor, gracias por esta palabra con la que hoy nos bendices. En nombre tuyo, Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro sustentador. Y recuérdanos eso, tú nos sustentas, tú nos defiendes, tú nos ayudas. Bendito eres y gracias por llamarnos a confiar en ti orando correctamente. En nombre nuevamente de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.